buen día. El abogado Juan de Dios Giraldo está con nosotros iniciando el cafecito. Buen día, Juan de Dios. Buen día, don Jaime. Nuevamente un placer estar en este espacio. Y como le decía a una joven que estaba presente, usted constituye un referente en muchas líneas de la vida para mí. Ah, caramba, cuántas cosas hay que oír. Pero bueno, vamos a trabajar en dos temas. Primero, aunque ya es un hecho consumado, es el habeas corpus preventivo que se le conoció, eso fue antes de ayer, ¿verdad? Sí, antes de ayer. Al joven ese Joshua, no sé qué cosa, vinculado a... Joseph Steve Rivet. Exacto, vinculado a la desaparición de la joven estadounidense de origen indio. Entonces, exactamente, ¿qué es un habeas corpus preventivo? Mire, la figura del habeas corpus tiene dos aristas. Una, cuando hay una detención arbitraria, ilegal e irracional, tú incoas un habeas corpus para que te presenten ante un juez lo más pronto posible, porque tu libertad está siendo coartada de esas tres maneras, de manera arbitraria, ilegal o irracional. Ahora bien, cuando tu libertad está presumiblemente afectada, también tú puedes incoar un habeas corpus. En el caso del joven, era a vox populis una verdad que a él lo tenían retenido en un complejo turístico en la provincia de la Altagracia, porque él no tenía libertad de moverse ni de salir del país. Es más, le quitaron el pasaporte, dijeron que supuestamente él lo había entregado de manera voluntaria, pero aquí sabemos cómo actúa la policía y los órganos de investigación, que ahí había una coacción. Entonces, el artículo 381 de nuestro Código Procesal Penal establece la acción constitucional de habeas corpus, se presentó ante un juez y ese juez ordenó la libertad de eso, o que no fuera amenazado de coactarla. No obstante, no entendí por qué el juez no le ordenó la entrega del pasaporte, porque parte consustancial de su libertad es era el pasaporte, porque era un extranjero, y cómo este ciudadano podría salir del país gracias a la embajada norteamericana. Como es un extranjero, solicitó un pasaporte de urgencia y pudo salir del país. No obstante, en este caso, que es lamentable por dos razones. Primero, porque no sabemos cuál es el paradero de esta joven de 20 años. Y segundo, por la morbosidad con que se ha tratado. Cómo los medios a la ligera han especulado, han realizado un sinnúmero de acciones conspiranoicas. Es lamentable cómo el Ministerio Público trató el proceso, dilucidando parte de la investigación. Recordemos que el proceso penal es un proceso que en una etapa primigenia es un proceso secreto para las partes, y eso no se debió, porque se vulnera lo que es el debido proceso. Entonces, en este caso no había ningún indicio para que esa persona fuera un presunto inculpado, porque no se puede determinar, no tenemos certeza de qué ha pasado con esa joven. Para solicitar, por ejemplo, una medida de coerción, los fiscales o los cuerpos investigativos deben tener que esa persona haya cometido con probabilidad una acción contraria a la ley. ¿Cuál acción contraria a la ley había cometido? ¿Cuál sería el móvil? No había ningún indicio que pueda dar al traste con una solicitud de medida de coerción. Por lo tanto, el tratamiento, y primero, nosotros tenemos un acuerdo de cooperación internacional. Segundo, tenemos un tratado con Estados Unidos firmado, modificado en el año 2015, que posiblemente, si esa persona es de interés, se puede solicitar la cooperación, y esa persona puede, si se determina qué pasó con esa persona, puede ser razonablemente sometido a la acción de la justicia. Si se determina que él tuvo alguna participación y
si en algún momento aparece la persona o aparece el cuerpo. Pero yo entiendo, y así he hecho mi juicio sobre todo eso, que responsabilidad de los funcionarios estatales que no tomaron el control de todos los acontecimientos que ahí se derivaron, porque la policía intervino como 4 días después de la desaparición, la Procuraduría le tomó como 6 días, y ayer llegamos al día 13. 13 fue el día 6 la desaparición. 13 días de estar sazonando esto, cuando lo normal es que una persona desaparecida en el mar, porque en principio hay que pensar que ella, si desapareció, fue en el mar. Otras especulaciones es ya otra cosa, pero en principio es el mar. Son 24 horas el tiempo que una persona se declara como desaparecida y se busca, porque es el tiempo que una persona puede sobrevivir en el mar. Entonces, el gobierno, a través del Ministerio de Educación, de la Procuraduría, de la Policía, de la Armada, que participa regularmente en todo lo que tiene que ver con asuntos marítimos, debieron intervenir temprano y hubiesen puesto freno a toda ese proceso de desinformaciones, de gente teorizando, porque al principio quienes estaban hablando, que uno de los que habló y que fue cuestionado por los medios fue el director de la Cruz Roja. ¿Qué tiene que ver la Cruz Roja con eso? Nada, no tiene nada que ver. La Cruz Roja lo que hace es que aporta salvamento, pero coordinado por otras instituciones del Estado. Entonces, esto fue un espectáculo vergonzoso, porque un país que depende del turismo no se supo a tiempo detener esa campaña, que perfectamente se pudo haber detenido si se obliga a que las autoridades actuaran con presteza. Está el mismo caso de la difusión de las imágenes de los vídeos del hotel, que fueron dadas abiertas para todo el que quiso repartirlas por las redes sociales. También el interrogatorio que se hizo al joven también fue repartido a todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible esto? Un desastre. Eso es lo que se llama un desastre nacional, lo que pasó ahí en la provincia de la Altagracia. Así es, don Jaime. Lo cuestionable es de que nuestra fuente principal de generación de recursos, que es el turismo, se vio afectada, y tenemos que verlo desde otras aristas. Cómo nos afecta nuestra imagen reputacional como país. Cómo se puede vislumbrar el tema de la seguridad en nuestras zonas turísticas. El tratamiento dado fue un tratamiento incorrecto. Claro. Y eso arriesga nuestra fuente primigenia de recursos. Entonces, las autoridades no se manejaron correctamente. Yo entendía, eso es una desaparición común y corriente. Que desaparecen a cada rato mayor cantidad de personas. En el mundo. Sí. Estas zonas son seguras. Obviamente, se juega con el morbo, con la especulación, porque la mente humana es terrible. Y piensa siempre en cuestiones siempre de índole negativa. Entonces, nosotros debemos ver cómo nos afecta a nosotros como sociedad, y el Ministerio Público y las autoridades debieron tomar otras medidas. Por ejemplo, ese tema de divulgar las imágenes. Bueno, eso fue caótico. Ese tema de divulgar el interrogatorio, que también entendemos que 4 senadores norteamericanos enviaron una misiva estableciendo que se respetara el debido proceso con relación a ese joven, claro, porque los padres denunciaron en un primer orden que el joven estaba siendo interrogado sin un intérprete judicial. Sí, estaba siendo interrogado sin la presencia de un abogado, porque es verdad que el código establece que uno tiene una obligación a testificar, obvio, siempre y cuando eso no signifique una autoincriminación. Y nosotros sabemos cómo el Ministerio Público y la policía principalmente aplica técnicas de interrogación ampliada en este país. Vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. No se muevan. El abogado Juan de Dios Giraldo está con nosotros. Juan de Dios es un experto en derecho penal, pero le mete mano a todo lo que tiene que ver No, don Jaime, con el derecho. Te conoce mucho de todo. Bueno, yo he tratado de formarme. Usted, como bien sabe, por ejemplo, este 24 de abril, yo recibo mi titulación con relación a
una maestría que realicé en Ciencias Políticas y Administración Electoral. Pero así me formé en temas de derecho tributario, en temas de administración pública y en temas de derecho y relaciones internacionales. ¿Y usted no ha hecho algún doctorado para que le digan doctor? Bueno, posteriormente pienso, pero el ser humano debe ir en constante movimiento y ese movimiento significa una constante formación. A mí lo que no me convence mucho es esas formaciones virtuales. Entonces, para la gente hay que adquirir título de doctor. Bueno, usted pudiese virtualmente recibir un título, pero si usted no lo pone en práctica, si usted a diario no lee, tiene conversaciones sobre un tema determinado, eso no significa que su conocimiento pueda engrosarse. El debate, la discusión, asumir procesos, eso te ayuda a aumentar tu know-how, tu expertise. Usted como abogado participó en un tema que tiene que ver con Corazán y la suspensión de una especie de bonificación o de sueldo que percibían un grupo de trabajadores que previamente ya hace varios años habían sido jubilados. ¿Cuál es la historia real, la historia corta de ese hecho? Bueno, desde que Corazán se fundó, anteriormente Corazán no existía como tal, sino que se fundó en el año de 1977. Anteriormente el acueducto pertenecía al Ayuntamiento de Santiago. Con la creación de Corazán en el año 77, se creó una especie de fondos de pensiones. Cuando entró en vigencia la ley 8701 sobre seguridad social, esa ley contemplaba que aquellas instituciones estatales que tendrían un fondo de pensiones propios debían entregar esos fondos a las personas que habían aportado al mismo y se iba a comenzar un nuevo fondo de pensiones pero generalizado, y ahí se crearon las AFP. Resulta que Corazán entró en ese sistema conforme a la ley 8701. Resulta que los consejos de administración tenían una mala práctica. ¿Cuál era esa mala práctica? Comenzaron a otorgar pensiones a un sinnúmero de personas, en este caso 68 personas, sin Corazán tener fondos propios. Entonces, esas 68 personas hoy en día están pensionadas en Corazán y reciben una remuneración. Recordemos que la forma de adquirir pensión en República Dominicana es a través del Ministerio de Hacienda, o si usted cotiza de manera privada, su AFP le entrega sus fondos, o una pensión especial que puede dar la Presidencia de la República. Si tú eres servidor público, tú tienes que cumplir con 60 años de edad, un sinnúmero en el servicio y un sinnúmero de cotizaciones. Estas personas, desde la vía jurídica, Corazán no tiene la forma. Ahora bien, hay un tema humano que es entendible, que nosotros estamos ponderando y vamos a ver en qué manera, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, sean trasladados para que el Estado asuma esas pensiones y no la institución, porque los fondos de pensiones, como su nombre lo dice, son fondos que ya estaban acumulados. Eso genera una rentabilidad. En el caso de Corazán, ese dinero sale de lo que se recauda mensualmente. Jurídicamente es cuestionable el tema de las pensiones. Jurídicamente es tema. De manera, pensando en el carácter social humano, bueno, podría ser cuestionable, pero nosotros le vamos a buscar el mejor entendimiento a esta solución, a este problema, para buscar una posible solución. Y entonces, ¿cuál es el tema en sí? ¿Esos trabajadores estaban recibiendo dos sueldos de instituciones diferentes? Hay un grupo de personas que aplicó a través del Ministerio de Hacienda y con el desaparecido el IEDSS, estaban recibiendo. Hay 24 personas que a través del IEDSS, Instituto Dominicano de Seguridad Social,
una pensión. Recordemos que también, conforme hay un cruce entre Contraloría y Hacienda, tú no podías recibir dos fondos de instituciones públicas. Entonces, eso es un tema que hay 24 personas que están dentro de ese régimen. Y en un primer momento se habló de una suspensión. Ahora bien, eso en un principio se va a analizar y se va a apoderar a las instituciones correspondientes. Como tienen derechos adquiridos, en un principio hay que seguir respetando esos temas y que posteriormente los organismos pertinentes tomen una decisión relativo a ese problema que tenemos. Y eso no, y hay que esperar eso cuando se determina que por 2 vías se está recibiendo un jubilado dinero. Y eso hay que analizarlo mucho. Eso no, la ley no establece que eso no es posible. Bueno, en este caso hay cuestiones especiales porque ¿qué resulta? Que al Consejo de Administración, que será el organismo superior de la institución, emitir actos administrativos, eso se denominan actos administrativos favorables. Y hay que ver si eso es anulable o nulo de pleno derecho. Y hay un periodo especial para nosotros declarar lesivo ese acto. Entonces, como hay un acto administrativo favorable y eso genera derechos, para declarar la desfavorabilidad de esos actos se tiene que iniciar un proceso de lesividad. Entonces, la administración pública no es tan sencillo. Tomar decisiones en el tren gubernamental no es tan sencillo, sino que hay que respetar el debido proceso administrativo, lo que no se respetó en el caso de Joshua Trieber. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Juan de Dios Giraldo. En otra ocasión estaremos conversando de manera más amplia con él, que siempre es importante porque es un hombre que se ha formado y sigue formándose porque las profesiones no llegan a un final. Usted finaliza cuando se retira o se muere, pero el que está en una profesión tiene que estarse educando, preparándose día a día. Si usted quiere ser bueno, si usted quiere ser uno más, pues no acude a ningún tipo de enseñanza diaria. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy.